Tu rostro quiero ver cuando en mí tu mirada está, tu gracia abunda en mí. Permíteme también acogerme a las oraciones de todos ustedes y la que hizo mi hermanito Alejito, y permítanme también que el Señor nos abra puerta para la palabra, también con una corta oración de mi parte. Señor, nos colocamos en tus manos, Padrecito mío, te alabamos y te bendecimos, te damos honra y gloria a ti, Señor. Gracias porque tú a bien tienes a hacer con tu candelero según tu voluntad, Señor. Y según tu voluntad has querido traer palabra hoy también, Señor, a través de esta primera carta a Timoteo, Señor. Gracias por la enseñanza que tú traes para cada hermano, para cada hermana. Y, Señor, te pido, te ruego en el nombre de Jesús, que no sea mi sentir, que no sea mi pensar, que no sea mi humanidad, Señor, sino que sea tu Santo Espíritu hablando, Señor, para cada hermano y trayendo cada palabra tuya al corazón, a lo más íntimo allá de cada uno, Señor, para que hagas tú la obra que tú quieres, la obra que tú has preparado para cada uno, Señor. Que tu palabra, seguro, que no vuelve vacía, Señor, y que haga la obra que tú has planeado para cada uno, Señor. Gracias, Señor. Amén. Hermanitos, veníamos en un... ya a través de mis hermanos Alejito, Jorgito y Manu, habíamos visto ya una introducción y un capítulo primero de la epístola primera de Pablo a Timoteo, y estábamos digamos en el contexto de una iglesia en Éfeso, una iglesia que está pasando por un momento difícil, un momento en que hay doctrinas falsas, hay dificultades en la iglesia. El contexto es que han venido personas de afuera a hablarles a los que están en Cristo, a los que están verdaderamente en Cristo, en la iglesia, y les han venido a predicar doctrinas que no son las verdaderas. Hay personas que les han hablado sobre fábulas y sobre genealogías, y hay quienes les han hablado de gnosticismo y de cosas de eones y de cosas espirituales que nada tienen que ver con la enseñanza verdadera, con la enseñanza fundamental que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Esas enseñanzas que se han metido en ese momento en la iglesia en Éfeso han tratado de distorsionar la palabra de Dios y han tratado de quitar en los verdaderos hijos de Dios esa verdadera fe que es a través de Cristo que está la salvación. Y entonces en esas enseñanzas falsas les han hecho creer a ciertas personas, a algunos les han indicado que hay otros medios para llegar a Dios, que no solamente el medio para llegar a Dios es Jesucristo, que dio su vida por nosotros, sino que hay otros medios espirituales. Esas falsas doctrinas como esta de los gnósticos, y esas falsas doctrinas como también lo decían los judaizantes, que era a través de los judíos y a través del Antiguo Testamento y de la ley, que podían ser salvos, y que solamente los judíos podían ser salvos, solamente los judíos, solamente el pueblo de Israel, y que obviamente los que también se acogieran a la ley y que vinieran a ser circuncidados y todas esas cosas, que podían ser salvos a través de eso, y que ese era solamente el camino. También esas falsas doctrinas le está diciendo a Timoteo que tenga cuidado con eso, que tenga cuidado con la iglesia, que tenga cuidado con esas falsas doctrinas, que advierta a la iglesia que es el verdadero evangelio, las bases fundamentales de nuestra fe,
Cristo que murió por nosotros, que dio su vida y que solo a través de Él podemos nosotros ser salvos. Ese es el fundamento de nuestra fe, las bases primordiales, los cimientos sólidos de los cuales le dice Pablo a Timoteo que no se aparte de ellos, que en ningún momento vaya a permitir que esas otras falsas doctrinas vayan a penetrar más en la iglesia, y que por favor también tenga discernimiento para que aquellos que tengan que insistan en eso, también haya en esa sabiduría en Timoteo, para, como también decía Pablo, que a Himeneo y a Alejandro los entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar, así como esos tales, también habrá otros en los cuales Timoteo tendrá que hacer de la misma forma. Entonces, en ese contexto también Pablo le habla a Timoteo y lo anima, le dice Pablo a Timoteo que él fue perseguidor de la iglesia, que él fue pues un injuriador, que estuvo en contra de Cristo, en contra de los cristianos, pero que el Señor Jesucristo, dice, fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús, y por eso tuvo a bien en su misericordia que Cristo mostrase en mí, le dice Pablo a Timoteo, le dice, que Cristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Entonces, Pablo se hace como ese ejemplo de que Cristo tuvo su misericordia siendo Él tan pecador, y que así como Cristo tuvo misericordia en Él, así lo puede tener con todos, para tener misericordia, para que se acerquen a Él y para que puedan arrepentirse y servirle a Él, para que puedan arrepentirse, ser salvos y servirle a Él para predicarle el Evangelio a muchos. Entonces le dice Pablo también a Timoteo, dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. Esa buena milicia nada menos que es predicar la palabra del Señor, predicar y defender la fe, los fundamentos de nuestra fe cristiana, que es Cristo Jesús. Y Cristo Jesús, que es el medio y que es la salvación, que a través de Él es que tenemos la entrada a la vida eterna, y que Él es el que da la vida eterna, porque Él es el que dio su vida por nosotros. Entonces, así te encargo, le dice Pablo a Timoteo, para que nuevamente, conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo estas columnas preciosas que nos habla el primer capítulo, de las cuales nos hablaban nuestros hermanitos George, nuestro hermanito Alejito y también Manuelito. Nos recordaban que estos baluartes que tenemos que tener como fundamento son realmente el amor nacido de corazón limpio. Si no hay amor, no podemos obtener absolutamente nada. Si no hay amor, no tenemos absolutamente nada que hacer. Todo lo hacemos con el amor que Cristo nos ha puesto en nuestros corazones, por la pasión para tener por los perdidos. Ese amor que el Señor ha puesto en nuestros corazones y que nos mueve a hacer las cosas para Él, por Él y en Él. También dice del corazón, de una buena conciencia. Esa buena conciencia que el Señor nos ha limpiado. La buena conciencia es la que vino el Señor con su Santo Espíritu y nos limpia. Nos limpia de esas malas obras, de esas falsas obras o de esas obras nuestras que hicimos y que nada tenían que ver con el querer agradarle al Señor. Porque el querer agradar al Señor es hacer su voluntad, tener su Espíritu y obrar por su Espíritu según su voluntad, no según nuestra voluntad y según nuestras supuestas buenas obras. Esa fe habla aquí del amor no nacido de corazón limpio, de buena conciencia, que la limpia a través del Espíritu que nos ha dado el Señor, de su Espíritu que lo ha puesto en nosotros, y además de esa fe no fingida. La fe, ese es ese tercer fundamento que ha puesto ahí Pablo para que seamos, para animar a Timoteo, que no nos apartemos, que no se aparte de esos tres pilares: el amor nacido de corazón limpio, la buena conciencia y la fe no fingida, para sostenernos en eso, en ese evangelio precioso, en esa preciosa verdad que nos ha dado
el Señor Jesucristo a través de su obra salvífica en la cruz. Entonces, que no se aparte de eso para que asimismo esté listo para defender y para asimismo permitir que la iglesia sea la transmisora, sea ese vaso de barro que el Señor limpia para que a su vez sea ese vehículo que lleve a los perdidos a la obediencia a Cristo, que le presente el Evangelio y que sea Timoteo el que exhorte también a esta iglesia en Éfeso para que sean auténticos en la fe y no descuiden todas esas cosas preciosas que el Señor ha traído para el corazón, desde el interior y desde el espíritu de la persona, que el Espíritu el Espíritu de Dios ha puesto en el espíritu de cada persona, para que asimismo sean fieles en la verdad, en la única verdad que nos lleva al Padre, que es Jesucristo. Con esta introducción entonces ya entra el capítulo 2. El capítulo 2 ya empieza con unas instrucciones que Pablo le hace a Timoteo que le recuerde a la iglesia en Éfeso. Y estas instrucciones son instrucciones que no deben olvidar, que son básicas, pero que quizá por este ambiente tan difícil que vivía la iglesia en Éfeso se les estaba olvidando a la iglesia hacer. Estas instrucciones que vienen a continuación vienen como normas, como cosas fundamentales, como expresiones de la fe cristiana, de la fe fundamental, de la fe verdadera, y que, como digo, todo ese ambiente difícil que estaba en Éfeso y esas doctrinas falsas estaban haciendo como que olvidar realmente a los cristianos que esto era el proceder normal y el proceder diario de la iglesia. Dice Pablo entonces, empieza en el versículo 1 así: exhorto ante todo. Ese exhorto de Pablo está diciendo que hay algunas cosas que como que se les están olvidando, ¿sí? Se les están olvidando a los fieles, pero que son cosas que tienen que hacerse en la vida diaria de cada cristiano y que no las están haciendo, posiblemente no las están haciendo, y como toda esa influencia que hay de afuera, de todas esas doctrinas falsas, les están haciendo como que borrar y no tener un panorama claro. Entonces por eso dice exhorto. En otras palabras, estoy dando la orden, estoy dando una orden y le estoy haciendo caer en cuenta de que estas cosas están siendo olvidadas. Entonces le dice a Timoteo, diles a ellos, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Aquí expone Pablo sobre la necesidad de orar por los perdidos. No es otra cosa sino orar por los perdidos. ¿Qué es la misión? ¿Cuál es la misión principal de la iglesia? La misión de la iglesia es llevar el Evangelio, transmitirlo a todos los que no lo conocen para que tengan la oportunidad de la salvación, ¿sí? Entonces, si eso no se hace, no está la iglesia cumpliendo con esa misión. Si es con una misión primordial, que es llevar el Evangelio a los perdidos. Así como Cristo lo dijo, que lleváramos ese mensaje, como Cristo cuando ascendió, le dijo antes a sus discípulos, a los apóstoles, que no se olvidaran de llevar el Evangelio y de bautizar a todo aquel que creyere para que fuese salvo. Entonces, asimismo, le está recordando esa misión al Timoteo, que le recuerde a la iglesia, que es su misión importante, su papel importante de hacer estas oraciones, estas rogativas, estas peticiones y estas acciones de gracia por todos los hombres. ¿Para qué? ¿O por qué? Porque realmente necesitan todos los perdidos clamor, pasión por ellos, que nosotros como cristianos tengamos ese sentir de orar por los que no tienen a Cristo Jesús, para que
tengan la oportunidad de conocer la palabra y tengan la oportunidad también del arrepentimiento y tengan la oportunidad de ser salvos. Entonces dice, aquí que coloca estas oraciones como las clasifica en 4, ¿no? Dice rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia. Rogativas las podemos pensar que son oraciones que son hechas específicamente por algún clamor, por alguna necesidad de alguien. Esas son rogativas. Las rogativas que se hacen cuando una persona, por ejemplo, está enferma, cuando una persona está con una necesidad urgente de oración por algún motivo. Esas rogativas son las que se refiere Pablo que hagamos. Oraciones, en segundo lugar, oraciones en general, oraciones que realmente se hacen al Padre, se hacen a Dios, y que Dios en su santa misericordia, en su santa sabiduría, sabrá responder según su voluntad. Dice aquí peticiones. Las peticiones se refiere a las intercesiones que hacemos cuando nos ponemos de acuerdo por alguna necesidad de alguno de los hermanos o de alguna persona o de los perdidos específicamente, por la persona tal, por la familia tal, por algún familiar de nosotros que no ha escuchado y que no quiere recibir al Señor, o personas que están en necesidad, en alguna necesidad específica. Nos ponemos de acuerdo unos con otros y hacemos esas peticiones que no son otra cosa que pues orar al Señor para que interceda, o sea, orar intercediendo al Señor por esas personas, y nuestro Señor Jesucristo, que intercede por nosotros, Él tomará en cuenta esas oraciones por esas necesidades grandes para que nuestras oraciones estén delante del Padre. Y también dice acciones de gracias. ¿Cuáles son las acciones de gracias? Pues porque la iglesia está totalmente agradecida con el Señor por toda esta provisión que nos ha dado a cada uno, por toda esta salvación, por todo este mensaje precioso, y que esas acciones de gracias totalmente se den al Señor por permitir que nosotros tengamos ese privilegio de llevar a de llevar a los perdidos ese evangelio, que el Señor nos abra puerta para llevar la palabra a esas personas que están en el mundo, que están en condenación, que no tienen a Cristo y por lo cual tienen están expuestos a la perdición total, a ir al infierno. Entonces, esas acciones de gracias que nosotros damos en la iglesia, porque nosotros tenemos el privilegio de llevar ese evangelio a esas personas para que puedan ser salvas. Ese tipo de oración también debemos hacerlo nosotros como iglesia permanentemente, acciones de gracias para que nosotros podamos llevar, porque nosotros podemos llevar ese evangelio a los perdidos, y porque el Señor nos abre puerta para esas acciones, para ese privilegio de llevar ese evangelio a los perdidos. Dice por todos los hombres, nos recuerda que es orar por todos, no es orar específicamente solamente por algún grupo, sino que nos recuerda el Señor a través de esta palabra y a través de esta epístola de Pablo a Timoteo, nos recuerda que en la iglesia las oraciones es por todos los hombres, ¿cierto? Por todos los hombres. ¿Quién no necesita oración? Nosotros los que estamos en Cristo necesitamos oración. Nuestras familias necesitan oración. Pero más aún, los perdidos, porque los perdidos no tienen a Cristo y los perdidos están expuestos a la condena, a esa condena eterna, a esa ira de Dios, para los que no han aceptado a Jesucristo. Entonces, que nosotros seamos partícipes de esas oraciones por esas personas que están perdidas es un privilegio, y entonces el Señor quiere que nosotros oremos por todos absolutamente todas las personas, especialmente por los perdidos. Dice aquí, en el segundo versículo, dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia. En ese momento yo me ponía a pensar, en esa época pues había reyes, ahora en esta época tenemos los gobernantes, el presidente, tenemos a los ministros, tenemos a las personas que están en el Senado, en la Cámara, los que están en las alcaldías, los que están en las gobernaciones, los ediles, etcétera, los alcaldes.
Y sabemos que el momento en que vivimos, específicamente en nuestro país, no es fácil, ¿cierto? No es fácil, es un momento difícil. Nuestro país está pasando por momentos de dificultad, de pruebas. Y mira lo bonito que viene aquí en esta palabra, que nosotros como iglesia oremos por ellos. Yo decía, Señor, orar por el presidente. Nos pides eso, orar por estos ministros, orar por estas personas que Él ha puesto, pero sabemos que lo que han expuesto, sus ideologías, sus pensamientos o las cosas que están pensados llevar a que se hagan como leyes, que se hagan decretos, según sus ideologías, que muchas veces van en contra de la palabra de Dios. Señor, hay que orar por eso. Y el Señor nos dice, oremos por ellos. Oremos para que el Señor quizá, en su infinita bondad, misericordia y sabiduría, tenga bien que ellos algún día sean del Señor. Eso el Señor solamente lo sabe, nosotros no lo sabemos, pero el Señor quiere que nosotros oremos por nuestro presidente y por nuestros ministros y por nuestros gobernantes. Entonces, es un deseo y es un mandato del Señor que nosotros oremos por ellos. ¿Dónde nos habla también de eso el Señor? También podemos ir a Primera de Pedro, por ejemplo. A Tito. Podemos ir en Tito, el Señor nos habla de eso también. En el capítulo 3, dice así, en el capítulo 3, versículo 1, dice, recuérdales, ¿a quiénes? Pues a la iglesia, a los cristianos, dice, a que se sujeten a los gobernantes y autoridades. Nosotros debemos sujetarnos, como cristianos que somos, debemos sujetarnos a la autoridad. El Señor quiere eso, así sean autoridades que pues tengan ideologías diferentes y que algunas veces, y en nuestros casos, no están fundamentadas en la palabra del Señor. Dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Bueno, ¿qué está diciendo aquí la palabra? Que nosotros, como cristianos, obviamente no vamos a defender ninguna de esas ideologías que van en contra de la palabra de Dios, pero que sí estemos dispuestos a sujetarnos a las autoridades, que no seamos rebeldes, que no seamos desobedientes, que nos mantengamos en esa autoridad y que como cristianos nosotros vivamos defendiendo, obviamente, la fe, la verdadera fe, los fundamentos de la vida cristiana, pero comportándonos para el mundo como personas obedientes, como personas que nos sujetamos a toda autoridad que ha sido puesta. Dice que a nadie difamen. O sea, en algunas ocasiones podemos ser tentados cuando nosotros vemos ideologías que van en contra de la palabra de Dios y que están siendo expuestas por estos gobernantes y que dicen que van a poner leyes de esto, de aquello, que van en contra de los principios bíblicos. Entonces nosotros en ese momento, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Digo, Señor, ¿qué podemos hacer en ese momento cuando se está expuesto de esa manera tan abierta en las redes sociales y como ahora todo esto se conoce tan rápidamente por todo este mundo de redes sociales? ¿Qué podemos hacer nosotros como cristianos ante esto que nuestros gobernantes están diciendo y que está en contra de tu palabra, Señor? Entonces, primero que todo, que no entremos en discusiones, que no entremos en peleas, que no entremos en reclamaciones, que no entremos a hablar mal de
fulanito, de sutanito, que no entremos en disputas, que no seamos pendencieros, que la iglesia no actúe así, que la iglesia sea, tenga un espíritu tranquilo y que de esa forma también obre en oración para que el Señor permita en su preciosa voluntad que cambie, si es posible, este pensar y este sentir de estas personas. Es posible que sea así, como es posible que no sea así, pero nosotros debemos fundamentarnos en la palabra y en las oraciones para pedirle que quizás el Señor cambie sus corazones y que quizás algún día sean del Señor y que sean salvos. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros, nuestra actitud delante de estos gobernantes. También podemos ver, ahora sí, en Primera de Pedro. Vamos a poner en Primera de Pedro, en el capítulo. Mis hermanos, a ver. Vamos a ver, Primera de Pedro. Dice así, en el capítulo 2, nos enseña, puede ser mirando el versículo 13, dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, dice el Señor, ya sea al rey como a superior, y ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Dice, miren el 15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, nosotros como iglesia hacemos bien orando por ellos, pidiéndole al Señor que cambie sus corazones, pidiendo al Señor, clamando para que, si es posible, si es que viene una cosa inminente en que van a poner una ley que va en contra de nuestros principios cristianos, si es posible, Señor, cambie esos corazones y cambie y haga en su voluntad cosas que ni nos imaginamos para que de pronto esos pensamientos de estos líderes cambien a favor de nuestros principios cristianos y no atenten contra las posibilidades que tenga la iglesia de llevar su palabra, de llevar el evangelio de una manera como lo podemos hacer ahora, de una manera tranquila, de una manera sin escondernos, sin que nos están persiguiendo, sin que nos estén acusando, sin que nos estén vigilando. Pero aún así, si eso va a suceder, si eso posiblemente suceda aquí en un futuro cercano o no cercano, aún así nosotros tengamos siempre esa firmeza en el Señor de orar para que el Señor ponga temor en sus corazones. Ponga temor en esos corazones de esos líderes para que quizás algún día ellos cambien ese parecer. Y dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Y dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Eso quiere el Señor en su voluntad. Entonces, nuevamente retomemos el capítulo 2 de Timoteo, en el versículo 2. Entonces, en eso quiere, y es la voluntad de nuestro Señor, que tengamos en cuenta siempre a toda autoridad y que seamos sujetos a ella, pero que estemos orando constantemente y que en cuanto a cuestiones de nuestro fundamento, de nuestra fe, siempre estemos dispuestos a defenderla de una manera sosegada, de una manera tranquila, de una manera pacífica. Dice en el versículo 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Señor, nuestro Salvador. ¿Cómo no va a ser bueno y agradable delante de Dios nuestro Señor el orar por todos? El hacer estas rogativas, estas oraciones, estas peticiones, estas acciones de gracias. El Señor quiere que las hagamos por todos estos que están en eminencia y por todos los hombres, porque precisamente eso es lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo. Vino por los perdidos, vino por los que estaban en pecado, por los
malvados para que se puedan salvar. Y entonces dice todo lo que les he dicho aquí en el versículo 1, en el versículo 2 que viene diciendo Pablo a Timoteo. Todo esto dice es bueno y es agradable. Eso es lo que quiere nuestro Señor, que nosotros estemos con esa pasión permanente por estas personas que no tienen a Cristo. Para eso es que está la iglesia. La iglesia, digamos, lo primordial es llevar el evangelio a los perdidos. Llevar ese evangelio y llevarlo con palabra buena, con palabra verdadera, con ese mensaje escueto, sencillo, precioso, de que Cristo vino al mundo y a dar su vida por los pecadores y que tienen la oportunidad de ser salvos si se arrepienten creyendo de todo corazón que Jesucristo dio su vida por ellos, por todos y cada uno. Entonces eso es bueno y agradable delante de nuestro Señor Salvador, dice, de nuestro Salvador. Eso es lo que dice Pablo a Timoteo, que recuerde todas estas cosas y que no dejemos de orar y que no dejemos de hacer esa batalla espiritual, que además de esa batalla espiritual tendrá resultados con toda seguridad ahora o en el tiempo presente o en el tiempo venidero. Dice en el versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Nuestro Señor desea que todos seamos salvos, que todos sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. ¿Dónde dice eso también? Podemos ver en Hechos 17:30, podemos mirar en Hechos 17:30, ¿qué dice al respecto? Dice Hechos 17:30 lo siguiente. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. En su deseo, nuestro Señor quiere que todos los hombres se arrepientan. Es su deseo. Entonces, eso lo manifiesta aquí el Señor en esta palabra, en esta parte, en Hechos. Él quiere que todos los hombres se arrepientan. O sea, para todos está, para todos hay oportunidad, para todos habrá oportunidad de que se arrepientan, que vengan al Señor. Y ya es responsabilidad del hombre si lo cree o no lo cree. Si no lo cree, ya sabe que tiene perdición. Si lo cree, ya sabe que tiene la salvación. Entonces, es voluntad de nuestro Señor que los hombres todos vengan al arrepentimiento. ¿Dónde más habla de eso? Podemos mirar en Tito 2:11, por ejemplo. Miremos Tito 2:11. Miremos en Tito 2:11 qué dice al respecto. En Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Entonces, nuevamente nos confirma el Señor. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. No está diciendo el Señor, yo he estado dando gracia a algunos para salvación de algunos. No, el Señor ha manifestado que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Es para todos los hombres, que haya la oportunidad de que todos los hombres sean salvos. En su infinita, o sea, es su deseo que todos los hombres sean salvos, pero también hay que tener en cuenta que en su infinita sabiduría, en su infinita presciencia, Él sabe quiénes son salvos y sabe quiénes no son salvos. Quiénes no son salvos, porque Él, desde antes de la fundación del mundo, ya tuvo esa sabiduría y esa presciencia de saber quiénes son los salvos y quiénes no lo son. Pero, de todas maneras, nosotros no lo sabemos. Nosotros no sabemos quiénes son los salvos, quiénes no son los salvos. El Señor sí lo sabe desde antes de la fundación del mundo, porque Él en su presencia conoce el corazón del hombre y conoce quién está dispuesto a recibirle y quién no. Pero de todas maneras, la gracia sí fue manifestada a todos. O sea, para todos hubo la oportunidad, para todos hay la oportunidad de que crean. Y creyendo, sabiendo el hombre que creyendo será salvo. Pero hay desafortunadamente quienes sabiendo y escuchando
no van a creer. Eso solamente lo sabe el Señor, la sabiduría del Señor, en su presencia sabe quiénes son los salvos, quiénes no, pero a nosotros no nos corresponde eso, saber, no, es que este no es salvo, no, nosotros no lo sabemos, solamente Dios lo sabe en su presencia, quiénes son salvos, quiénes no, pero la gracia fue dada, como lo acabamos de ver, a todos los hombres para que tengan la oportunidad de ser salvos. También podemos mirar en Ezequiel, sí, inclusive desde el Antiguo Testamento venía manifestando, claro, el Señor en su palabra. En Ezequiel 33:11 dice lo siguiente. Vamos a Ezequiel 33:11. ¿Qué dice Ezequiel 33:11, por ejemplo? En Ezequiel 33:11 podemos leer, dice así: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino. Amén. ¿Ah? Precioso, ¿no? Está la manifestación viva de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Él? Que no quiere que la muerte del impío, no quiere que la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Él quiere eso. Volveos, dice, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Dice el Señor. Manifestación de la gracia que ha sido dada a todos para que todos tengan la oportunidad de ser salvos. Eso el Señor quiere. Eso el Señor quiere, y quiere que en su preciosa voluntad, dice, quiere que todos los hombres sean salvos. Y además de eso dice que vengan al conocimiento de la verdad. No solamente dice el Señor que quiere que sean salvos, sino que además de eso haya un conocimiento. Hay un principio que es la salvación, pero es esa salvación eterna de Dios que el Señor nos da en el Espíritu cuando creemos, que se convierta en un conocimiento. O sea, que vayamos a tener un camino de santificación, para que nosotros podamos servirle al Señor. No solamente que seamos salvos, sino que seamos también unos mensajeros. Seamos mensajeros de su palabra, podamos ser transmisores, podamos llevar al mundo ese mensaje precioso. Entonces, tanto es deseo del Señor que sean salvos los hombres, y también el deseo del Señor que además de ser salvos, vengan a un conocimiento, a una preparación también, para que podamos nosotros transmitir el Evangelio. Y eso, ¿dónde lo podemos conseguir? Únicamente lo podemos conseguir en medio de los santos, en medio de la congregación de los santos. Ahí en la congregación de los santos es que una vez que la persona es salva, se prepara y va a prepararse para también poder transmitir a otros ese precioso evangelio y esa preciosa gracia del Señor, para darle oportunidad a otros que crean, para exponerles el evangelio, para evangelizar a los perdidos, y para que haya una preparación en nosotros, para que nosotros podamos ser esos transmisores, esos vehículos para que el Señor nos utilice para transmitir su palabra, su verdad, la preciosa verdad, y para que todos puedan tener la oportunidad de decir sí creo y sea salvo, o si no, en el libro de albedrío de la persona no querer creer, y él mismo será responsable de su perdición. ¿Qué más dice aquí bueno, vamos ya pasando al versículo 5, dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Conocemos nosotros que hay un único Dios desde el principio. Sabemos que es el único Dios, que no hay otro Dios, no hay una manera diferente de ir a nuestro Dios, que es el Dios verdadero, el único Dios trino, el único Dios que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En sus tres personas, pero es un solo Dios, y que sabemos que el único medio de salvación que tenemos es Jesucristo, que se hizo hombre, y que con su humanidad, con su naturaleza humana 100% y con su naturaleza divina 100%, es el único que nos puede llevar a esa preciosa presencia de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial. Es el único que nos puede hacer salvos, el único que tiene esa potestad
porque es el Dios verdadero hecho hombre. Así entonces diciendo, le recuerda a Pablo a Timoteo, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios. Recuérdales a estos de Efesios que están creyendo en otras cosas, que están como dándole cabida a otros pensamientos y a otras cosas disque espirituales, que hay un solo Dios, el Dios verdadero, el Dios trino. No hay más sino ese Dios. No hay manera de ir al Dios Padre sino a través de Jesucristo, que hay un solo Dios y ese Dios se manifiesta en tres formas: en Dios Padre, en Dios Hijo y en Dios Espíritu Santo. Y le recuerda que ese Dios Hijo es el único mediador entre Dios y los hombres. Ese mediador es el que tiene derecho de llevar a los perdidos, llevarlos a ser justificados delante de Dios, porque eso fue lo que hizo, lo que vino a hacer aquí en la tierra: venir por los pecadores y dar su vida por ellos. Entonces, que no se les olvide que es el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hecho hombre, donde también nos habla de ese mediador perfecto que es Cristo para nosotros. Podemos ir también a Hebreos. En Hebreos 8:6 nos habla de esa mediación que es Cristo, ese mediador de un nuevo pacto, ese perfecto pacto que hizo Jesucristo con su sangre preciosa. Vamos a Hebreos 8. En el versículo 6 podemos mirar. Dice Hebreos 8:6, dice así: pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo. ¿De quién estamos hablando? Del Señor Jesucristo. Cuanto es mediador de un mejor pacto. El pacto anterior era el pacto de la ley, pero ahora, ¿quién es el mediador de un mejor pacto? El Señor Jesucristo, que dio su sangre, y con su sangre estableció ese nuevo pacto. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Dice, porque si aquel primero, aquel antiguo pacto, hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndoles dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Dice: yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos. Ese precioso pacto nuevo, hecho con su sangre, y que está prometiendo aquí. Este nuevo pacto haré con Israel después de aquellos días, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré. Les está hablando de que es la misma vida del Señor Jesucristo en nosotros, el Espíritu que viene sobre nosotros y que nos pondrá esas leyes en la mente de nosotros y las escribirá en nuestros corazones. Y seré a ellos por Dios y ellos serán a mí por pueblo. Eso ya está hecho. Eso ya con la muerte del Señor Jesucristo, con su derramamiento de sangre, con su resurrección y con que dio el Espíritu en nosotros, está hecho. Y ya está establecido el nuevo pacto, y en el cual el único mediador es el Señor Jesucristo. Ninguno enseñará a su prójimo, y ninguno enseñará a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Qué precioso. Esto es sabiduría del Señor, esto es fundamento de la palabra, esto es base preciosa del Evangelio, y en la cual nos afirma que es el Señor el mediador de ese nuevo pacto. Solamente el Señor Jesucristo es el que puede hacer ese camino, esa comunicación entre el hombre que estaba perdido y que ha sido justificado por la sangre de Cristo y el Padre. Esa naturaleza divina y esa naturaleza humana que tiene el Señor Jesucristo es la única forma que podemos, el único medio que nos puede llegar al Padre y ser justos. Es la única mediación, y ese es Cristo el mediador entre Dios y los hombres. También podemos mirar algo más en Hebreos 9:25, ahí mismo cerquita, en Hebreos 9:25, al respecto dice:
Perdón, no, Hebreos 9:15 dice. Así que, podemos mirar un poquito antes, en el 14 dice, cuánto más la sangre de Jesucristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Hasta ahí está estableciendo el nuevo pacto. Con su sangre. Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará, mira esto tan bonito. Él es el que limpia con su Espíritu y con la sangre preciosa derramada, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Dice en el 15, así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Entonces está haciendo la afirmación de que hay ese mediador de ese nuevo pacto, que es Cristo, que murió por nosotros, que derramó su sangre y que nos dio el Espíritu. Lo está afirmando aquí en el versículo anterior. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Bendito sea el Señor, porque es ese mediador del que nos habla aquí el versículo 5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, ese es el verdadero. Le dice Pablo a Timoteo, ¿quién es el que murió? ¿Quién es el que resucitó? ¿Quién es el que dio su sangre? ¿Quién es el que dio el Espíritu? Jesucristo. Él es el mediador. Él es el mediador del nuevo pacto. Únicamente es por Jesucristo que los hombres pueden ser salvos. Entonces dice, ese solo Dios y ese único Dios verdadero manifestado a través de estas tres personas, y que es Jesucristo el mediador, el Cristo Cristo como Hijo, que dio su vida por nosotros, es el verdadero camino al Padre. Dice en el 6 dice, el cual se dio a sí mismo. El cual se dio a sí mismo se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo, que se dio a sí mismo. Estamos en el versículo 6. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Le está confirmando. Le está diciendo Pablo a Timoteo. Recuérdales que es Él el que se dio a sí mismo. ¿Quién? Jesucristo se dio a sí mismo. ¿Quién se dio a sí mismo? Jesucristo. ¿Cómo se dio Él a sí mismo? ¿Cuándo lo dijo? ¿Cómo lo dijo? Miremos, por ejemplo, en Juan, en el capítulo 10. Está hablando el Señor Jesucristo de esa entrega preciosa que hizo. Dice en el capítulo 10, en el versículo 17, dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. ¿Quién es el que tiene esta autoridad para poner su vida, para entregarla y ponerla, o sea, para darla y luego tomarla? Y el único que tiene autoridad es el Hijo. ¿Por qué? Porque así mismo se la ha dado el Padre. Dice, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Ese mandamiento recibí de mi Padre. Qué precioso. El Señor Jesucristo tiene la autoridad para dar su vida y para volverla a tomar. Y así efectivamente lo hizo. Eso, por eso dice aquí, por eso es que dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Porque Él, el Señor Jesucristo, siendo Dios, vino y por gracia del Padre, porque el Padre así en su sabiduría y en su voluntad le dio al Hijo esa potestad de dar su vida y de tomarla a sí mismo. Entonces por eso dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Jesucristo es el único. Jesucristo es el único que tiene la potestad de dar su vida y de rescatarla, y Él lo hizo por nosotros. Dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. En el momento preciso en el que Dios tenía en los tiempos de la humanidad, en los tiempos para el hombre, que viniera Jesucristo, así lo hizo. Y así vino porque ese era el momento preciso. ¿Qué momento fue ese? Miremos en Gálatas 4, donde nos habla de ese momento preciso en que había de venir nuestro Señor Jesucristo para salvar a la humanidad, porque ya no había más remedio. El hombre había pecado tanto que ya todos esos sacrificios de animales y todas esas cosas ya no tenían valor delante de Dios. Lo único que tenía valor era la sangre de Jesucristo, y la sangre de Jesucristo
tenía que ser derramada y había un tiempo para eso y efectivamente lo hubo y así lo dispuso el Señor. Y veamos en Gálatas 4, donde dice, a partir del versículo 4, dice así, hermanos. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo del Señor, Dios envió a su Hijo. Él en su infinita sabiduría sabía cuándo era el tiempo preciso para enviar a su Hijo para el rescate por todos. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué? Dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces el Señor en su infinita sabiduría tenía dispuesto ese tiempo en que venía el Señor Jesucristo a la tierra y que había de morir por nosotros. Y eso fue hace 2000 años y desde ese momento nosotros sabemos que en verdad vino a la tierra, se hizo presencia como humano, pero siendo Dios y entregando su vida por nosotros. Entonces, por eso dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Efectivamente, el Señor Jesucristo vino y fue el único que dio su vida por nosotros en rescate por muchos, por todos, y que es el que tiene la potestad de dar su vida y entregó efectivamente su vida y la rescató. La dio en la cruz cuando por todos nuestros pecados Él se dio como pecador y debía morir y derramar su sangre, pero también tenía la potestad de recuperarla y cuando recuperó su vida, cuando resucitó, venció a todas esas potestades de demonios y los expuso, los avergonzó en la cruz porque dijo, yo soy el que doy mi vida, la doy por todos, por el rescate de todos y también tengo potestad para tomarla y ahora resucito y voy al Padre y doy ahora a todos el Espíritu Santo para todos los que crean. Esa es potestad, la única, el único que tiene esa potestad la tiene el Señor Jesucristo, dada por el Padre, para que nosotros, creyendo en eso, podamos ir al Padre a través de Jesucristo. Entonces dice, nuevamente, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Pasando al 7, dice, para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Recordamos a Pablo. Pablo dice aquí, yo fui constituido predicador y apóstol para esto, para recordar, para decir que yo, era un pecador de lo peor, era un perseguidor de cristianos, pero Dios en su infinita misericordia tuvo a bien tenerme a mí como un predicador, como un apóstol de Él, llevar el mensaje, este precioso mensaje, llevarlo a los perdidos que no son de Israel, sino a los perdidos que son de los no israelitas. Entonces Dios, en su misericordia, permitió a Pablo que fuera ese mensajero de los gentiles. Entonces, por eso dice Pablo, yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo y no miento, dice, maestro de los gentiles en fe y en verdad. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Que todo esto que venía de atrás de la iglesia, todos estos fundamentos para los cuales el Señor ha querido que la iglesia esté firme, que estén orando, que estén perseverando por los perdidos, que estén buscando a que los perdidos con las oraciones y con la predicación de la palabra vengan al Señor, y que recuerden que es el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Hay quienes el Señor quiere en su infinita voluntad que transmitan ese mensaje, y esos quienes son los que pertenecen a su iglesia, los que somos en Cristo salvos, pero que además de eso, además de ser salvos, tenemos un compromiso con el Señor, un compromiso que nosotros debemos manifestar en la iglesia, ese compromiso de llevar la palabra a los perdidos. Entonces dice Pablo, yo fui constituido predicador y apóstol y maestro de los gentiles, y asimismo le está diciendo a Timoteo, tú también tienes una responsabilidad, tú como hijo de Dios, como verdadero hijo de Dios, como le decía aquí,
al principio en la carta le dice verdadero hijo en la fe, tú también tienes esa responsabilidad de llevar ese evangelio, de clamar por los perdidos, de decirle a la iglesia que deben clamar por los perdidos, que deben llevar esa pasión por los perdidos y deben llevar ese evangelio, y que tú has sido también constituido como un evangelista y llevas esa palabra. Asimismo, también tienes que preparar a otros. Entonces, por eso yo fui constituido, y además de ser yo constituido, así también el Señor quiere constituirte a ti y a muchos para ser preparados para llevar esa obra, ese ministerio, ese de ser maestros, para que enseñen a otros y preparar a otros también para que a su vez vayan predicando la palabra del Señor y vayan manifestando el evangelio, la única verdad, para que los perdidos tengan la oportunidad de salvarse. Eso le recuerda Pablo a Timoteo en este versículo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad, en Cristo y no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Siguiente versículo dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Las verdaderas oraciones del Señor, o al Señor, se escuchan cuando realmente vienen de un corazón sincero, de un corazón arrepentido, de un corazón que da buen testimonio, de un corazón que tiene verdadero amor, que tiene esos tres pilares que hablábamos antes, que tiene un amor nacido de un corazón limpio, que tiene una buena conciencia y que tiene una fe no fingida. Eso le dice Pablo, que los hombres levanten manos santas, que las oraciones que el Señor escucha sean de verdaderos adoradores, sean de verdaderos cristianos, que en su interior haya ese sentir, que en su interior haya esa verdadera fe, que sea una fe no fingida, que sean ese corazón limpio, ese amor que es nacido de un corazón limpio, y que tengan esa buena conciencia. Le recuerda a Pablo a Timoteo: quiero que esos hombres oren en todo lugar, esos verdaderos hombres de Dios que tengan esa fe firme, esa fe verdadera. Esas son las oraciones que Dios escucha, y esas oraciones santas son las que van a tener esa respuesta preciosa del Señor, y que van a hacer que muchos vengan a la palabra y que muchos sean rescatados para la salvación. Dice: levantando manos santas sin ira ni contienda. Pues obviamente que veíamos que todas esas palabrerías y todas esas enseñanzas falsas falsas doctrinas lo que hacen es crear contiendas. Entonces no hay una verdadera oración, no hay una verdadera firmeza en la oración, no hay una verdadera santidad en la oración, y no se van a poder levantar manos santas si hay iras y si hay contiendas entre los que están haciendo oraciones. Precisamente esa es una manifestación de ese corazón lleno de fe y lleno de amor y lleno de una conciencia limpia. Cuando no hay esas contiendas ni las cosas se hacen con manifestaciones de ira, levantando verdaderamente esas manos santas, expresando que no hay ira, que no hay contienda entre los hermanos, que verdaderamente hay una santidad, que verdaderamente hay una buena manifestación, buen testimonio, y asimismo el Señor va a escuchar esas oraciones. Entonces le está diciendo Pablo a Timoteo que tenga cuidado con eso, que tenga cuidado, que los que oren tengan buen testimonio, y que esas oraciones así serán respondidas por el Señor. Que haya ese buen testimonio, que haya esa fe no fingida, que haya esa buena conciencia y ese amor nacido de corazón limpio. Ahora viene una parte. En esta segunda parte de este capítulo 2 se refiere específicamente a las mujeres. Las mujeres también tienen una parte esencial en la iglesia, y la participación de las mujeres es una participación de una bendición preciosa. Yo digo, por ejemplo, aquí en nuestra localidad, yo veo que la participación de las mujeres
es una participación de una manera preciosa, de una manera santa. Las mujeres nos están muchas veces dando ejemplo a nosotros los varones en oración, en persistir en oración. Son mujeres de verdad de oración que nos recuerdan y para mí, específicamente para mí, yo he visto en las mujeres en la iglesia una verdadera dedicación, una verdadera consagración al Señor. Ellas están pendientes mucho de orar por los demás, por las necesidades. Ellas están pendientes, mira, se presentó por la familia de tal, la persona tal, el hermanito tal, está en esta dificultad, oremos porque quiere que oren por la dificultad de esta enfermedad de esta persona. Tienen esta dificultad económica, etcétera, etcétera. Ellas siempre están pendientes de esas cosas. Entonces, la mujer en la iglesia tiene un papel primordial, esencial. Gracias al Señor que en la localidad de Suba hemos podido presenciar ese valor de las mujeres en esta participación de todo lo que es en la iglesia, participando ellas con esa ministración a través de esas oraciones y a través de ese sentir interior que nos transmiten a nosotros los varones y que a veces nos llaman. A mí particularmente me han llamado muchas veces la atención las mujeres, no que específicamente me haya llamado la atención a mí, sino que a mí el ver ese comportamiento de mis hermanas en Cristo me conmueve y digo yo, Señor, gracias porque nos ministran, las mujeres nos ministran a nosotros los varones de esa forma, porque tienen ese sentir precioso y nos recuerdan en las oraciones, nos recuerdan muchas cosas, nos recuerdan a estar permanentemente en oración, en comunión, tienen los detalles, tienen digamos, como ese sentir de que a veces los varones como que se nos olvida de los detalles, de las oraciones específicas, de las oraciones por nuestros familiares, de las oraciones por los que están en necesidades económicas y por otras tantas cosas que bendito sea el Señor, Él permite en su preciosa comunión que estas personas, que estas mujeres nos ministren a nosotros también. Dice así: asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, y no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Ese ambiente en ese tiempo en Éfeso era un poquito pesado. Seguramente vemos aquí que había algunas mujeres que no vestían decorosamente para la congregación, en la Santa Congregación. En la época actual, sabemos que gracias al Señor tenemos esa virtud en las mujeres, ese corazón, o sea, viene de adentro esa disposición para venir a la congregación, y esa manera de presentarse aquí en la iglesia es una manera preciosa, una manera santa, es una manera que dignifica a la mujer. Ellas en su precioso sentir están dispuestas a venir a aprender, a buscar de la palabra, están dispuestas, están siempre pendientes de las cosas, de los detalles, por ejemplo, del pan, del vino, de los niños, de que estén en actitud tranquila, de muchas cosas, de muchos detalles que nosotros los varones muchas veces no tenemos en cuenta, que son una bendición para nosotros. Entonces, dice esta exhortación que dice Pablo para las mujeres de aquellos días, que también vale para los tiempos de ahora. Dice aquí que la mujer no se vista de esas cosas exteriores, sino dice en el 10, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. Esa actitud que comentaba yo, que veo en mis hermanas aquí en la localidad, esa disposición para orar, para estar pendientes de otras cositas, de los niños, de los detalles, para estar pendientes de la oración y cosas así.
Eso es lo que Pablo está exhortando aquí a la iglesia en Éfeso a través del hermano Timoteo. Que esa actitud sea el corazón, que haya una actitud afable y apacible de las mujeres. Que vengan a la congregación con ese espíritu afable y apacible, que está dispuesto siempre para escuchar, para estar en el servicio, en las oraciones, en las cosas, en los detalles que nosotros a veces como varones no tenemos en cuenta o se nos olvidan. Dice que se manifiesten con buenas obras, así como lo vemos en mis hermanas. Yo veo esas buenas obras preciosas en mis hermanas, de esa disposición para venir a recibir la palabra y a estar en disposición para el servicio del Señor. Dice, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer, dice, aprenda en silencio con toda sujeción. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Ese silencio que habla aquí es un silencio, viene de una raíz, de la raíz griega, no es un silencio que nosotros entendamos como que la mujer debe estar callada, no. Es un silencio en el que desde la raíz griega el silencio viene en una actitud sosegada, en una actitud de tranquilidad, de humildad, de sencillez, de sosiego. Ese es el silencio, en otras palabras, actitud de sosiego, actitud de querer escuchar, de querer aprender, de querer digamos, intimar en la palabra, de querer escuchar y de querer ser más, profundizar en la palabra, de ese querer, de ese sentir de la mujer, de querer aprender. Digamos que dice Pablo, que aprenda en silencio. No es el silencio, nuevamente digo, de no poder hablar, no, es el silencio de escuchar, es el silencio de actitud sosiega y sencilla de querer estar dispuestas a aprender. Eso es digamos, el sentir que Pablo le dice a la iglesia, le dice a Timoteo, para que lo tenga en cuenta, para que le diga a las mujeres en Éfeso que estén dispuestas a ir a la congregación de esa manera. Entonces, que no se entienda que la mujer no debe hablar, que no puede hablar. No, eso no es lo que quiere decir aquí. Que la actitud de la mujer, está diciendo Pablo, que sea una actitud de sencillez y de sosiego, que esté dispuesta a escuchar y a aprender en la congregación. Dice algo aquí, dice, no permito a la mujer enseñar, dice Pablo. Ese no permito a la mujer enseñar se refiere a en la congregación, donde están los santos, así como estamos hoy, dice, que la mujer no enseñe. ¿Por qué dirá esto Pablo? Dice, ¿por qué lo dice? Más adelante dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Dice, porque Adán fue formado primero. Bueno, entonces recuerda lo que pasó, o lo que pasó no, sino el orden que ha establecido Dios. Recuerda que Jesucristo es la cabeza del hombre y que el hombre es la cabeza de la mujer. El hombre tiene una responsabilidad grande. Nosotros como varones somos cabeza de la mujer, según el orden de Dios. Si no ejercemos digamos, si no lo hacemos como el Señor quiere, si no somos ejemplo, si no somos sacerdotes de nuestro hogar, si no somos esa protección para la mujer, pues nuestras esposas no van a tener esa, digamos, como esa disposición para estar sujetas. Nosotros como varones, como cabeza de la mujer, tenemos la primera responsabilidad. Y a las mujeres les dice Pablo que sean sujetas. Que digamos que ese sentir interior, ese espíritu afable y apacible con la que vienen a adorar al Señor y vienen a la congregación, que esté dispuesta a escuchar, pero que no enseñen en la congregación, porque el hombre, se ha establecido que el hombre es la cabeza de la mujer. Entonces, en ese sentido es que dice Pablo que en la congregación la mujer no enseñe. No le está diciendo que no enseñe en otras instancias. Si hay reuniones para enseñar, digamos, para
aprender sobre algo específico de la palabra, reuniones que se hacen con la familia, reuniones que hacen con los mismos hermanos y las hermanas. Ellas tienen toda la capacidad de enseñar, tienen todo ese, digamos, ese permiso del Señor de enseñar y de ayudar a que se entienda también la palabra del Señor. Pero hace específicamente hablando en la congregación de todos los santos, cuando nos congregamos, como en este momento, por ejemplo, dice que la mujer no enseñe, que esté, digamos, en esa posición, en ese orden de Dios que ha puesto a Jesús como cabeza del hombre y el hombre como cabeza de la mujer. En ese momento específico de la enseñanza, de la enseñanza de la palabra en la congregación, dice que la mujer no enseñe sino esté lista, esté dispuesta a aprender. Obviamente que cualquiera que esté aprendiendo algo, que esté siendo enseñado, está pues con inquietud y va a preguntar, y hay libertad en eso, hermanos, para hermanas, no se vayan a sentir que esto es para que ellas para que estén en silencio y que no puedan hablar. No, en absoluto. Tienen toda esa libertad en el Señor para que en esa actitud linda de venir a aprender también tengan a bien preguntar, indagar y ayudar también para que sea entendida la palabra, sea entendida el mensaje y haya revelación. Dice, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Esto efectivamente así fue. Sin embargo, el hombre, o sea, el pecado vino al mundo fue por la responsabilidad del hombre, porque Adán no estaba protegiendo a la mujer. Adán no estaba con Eva cuando el enemigo vino a tentarla y a decirle mentiras y a engañarla. Entonces la mujer fue engañada, se dejó engañar, pero ¿dónde estaba Adán? Adán no estaba cumpliendo su misión como hombre protector. Adán era el que debía estar protegiendo a la mujer en ese momento, protegiendo a Eva, y quién sabe dónde estaba, y resulta que el diablo aprovechó esa oportunidad que le dio Adán por no estar obedeciendo al Señor donde debía estar protegiendo a la mujer, y efectivamente Eva fue engañada. Y peor aún, Eva fue y le contó a Adán que sí, que comiendo el árbol de la ciencia y el mal podían tener ese potestad de conocer bien y conocer como Dios y no sé qué. O sea, el mismo Adán fue y le creyó a la mujer y no ocupó su posición de varón. No ocupó su posición, primero, de proteger a la mujer, y segundo, de dejarse convencer de una cosa que efectivamente Adán sabía que no era, que Dios le había dado una instrucción y que debía obedecer a Dios. Pero entonces dejó escuchar y dejó que la mujer le predicara, que le enseñara, y se dejó convencer también de la mujer. Entonces el primer que falló fue Adán por no hacer su papel como el Señor se lo había puesto. Y obviamente Eva también cayó y cayeron en ese engaño. Fue engañada la mujer, pero Adán tiene primero la responsabilidad delante de Dios de ese pecado. Entonces dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. No se le quita la responsabilidad al hombre. El hombre fue el culpable, y por eso dice, el pecado fue el pecado de Adán. El pecado no fue de Eva, el pecado fue de Adán, porque primero que todo él tenía la responsabilidad. Y finalmente dice aquí el cierre, en el versículo 15 dice, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor, santidad, en fe, amor y santificación con modestia. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? ¿Quiénes en la creación, o quiénes de la creación del Señor, tienen la potestad de tener un hijo en su vientre? La mujer. Es una potestad que Dios solamente le ha dado a la mujer. Poder procrear. Nosotros los hombres no tenemos eso y no tenemos idea de cómo es eso. La mujer tiene ese privilegio de tener ese sentir desde el principio, de tener
en su vientre un hijo. Y aquí se refiere eso de que dices, pero se salvará engendrando hijos. Esa salvación no es la salvación que nosotros sabemos de la salvación eterna, espiritual que Dios nos ha dado por creer en Él, porque el Señor Jesucristo vino, porque nosotros creemos que Él dio su vida por nosotros. No, se refiere a una santificación. O sea, nosotros ya somos salvos, la mujer también, efectivamente, al aceptar al Señor Jesucristo como Salvador es salva. Eso está pues muy bien entendido, pero aquí se refiere, se salvará, no se refiere a la salvación eterna de Dios, sino se refiere a la santificación. La mujer es santificada, o sea, la mujer se acerca más al Señor. La mujer en su alma es más preciosa delante de Dios, engendrando hijos. Cosa que no le ha dado, ese privilegio que tiene la mujer no se lo ha dado al hombre. Y porque la mujer fue engañada, de todas maneras tiene, el Señor le ha dado oportunidad con esa preciosa bendición de engendrar hijos que no lo tenemos los varones. No tenemos esa facultad, nosotros no sabemos qué es eso, pero la mujer sí. Entonces el Señor permite que sea santificada engendrando hijos. Dice así: se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación. Obviamente, cuando una mujer tiene un hijo en su vientre, vienen unas cosas preciosas, especiales que el Señor le ha dado a la mujer y que les ha dado ese don precioso de ser madres, engendrando hijos, preparándolos también, teniéndolos en su vientre, dándole la vida y teniendo la oportunidad en sus primeros años, en sus años de infancia, de darles a conocer quién es el Señor Jesucristo, quién es el que vino por nosotros, quién es el que dio su vida por nosotros, preparándolos para que sean hombres de fe, hombres de verdadera convencimiento de la gracia del Señor en ellos, de verdadera fe, de verdadero arrepentimiento y de verdadero ejemplo para el mundo. Entonces la mujer tiene ese don especial, además de tener al hijo en su vientre, de dar esos primeros pasos a sus hijos y de criarlos en amor y en amor y en una actitud reverente hacia el Señor. Ella es la que tiene esa facultad. Nosotros los hombres no lo podemos hacer de esa manera como lo hacen las mujeres. El hombre es como en segundo en esa parte. La mujer tiene ese don precioso además de dar vida, o sea, de tener a su hijo en su vientre, de dar a luz un hijo, tiene esa primera prioridad y ese primer don de enseñarles, de prepararlos en el camino, de tener a Cristo en sus corazones y de prepararlos para que sean hombres de fe, que sean hombres que sean, además de salvos, puedan tener esa gracia del Señor de llevar la palabra a otros y preparar a otros para que también vengan al Señor, que sean salvos y que también tengan esa gracia del Señor de ser hijos obedientes y de ser hijos de buen testimonio. Entonces, con esto que termina el capítulo 2, refiriéndose a la mujer en ese sentido, Pablo lo que está diciendo es que la bendición que tiene la mujer no es una bendición especial, una bendición preciosa que a través de engendrar hijos, ellas tienen esa oportunidad de ser, de tener una gracia especial delante de Dios, de tener un don especial que no tenemos los hombres y de que esa gracia especial, ese don especial, las hace especiales delante de Dios. Esa santificación las hace acercarse mucho más al Señor, haciéndolo las mujeres con esa fe, con ese amor y con esa santidad delante de Dios, creando vida, dándoles a esos hijos esa pasión especial por la palabra del Señor, preparándonos desde sus primeros pasos, preparándonos en el Señor. Entonces, esa facultad que tienen las mujeres, que no la tenemos nosotros los hombres, es una oportunidad de las mujeres en el Señor para acercarse más
digamos, con una especial santidad delante de Dios. Entonces, la mujer delante del Señor tiene esa posición especial que Dios le ha dado, y que criando hijos, dice, criando y engendrando, o sea, engendrando hijos, tienen la oportunidad de ser una mujer especial delante de los ojos del Señor. Nosotros los hombres, como decía, no tenemos esa bendición de poder tener nuestros hijos en el vientre, sino es a la mujer a la que se dio esa facultad especial, y de esa manera el Señor quiere dignificar a la mujer, quiere darle esa posición preciosa y darle esa preciosa oportunidad de santificarse delante de Dios de esa manera. Entonces, hasta aquí viene el mensaje en el segundo capítulo de la carta a Timoteo. En resumen, la iglesia está con una misión especial por los perdidos. En la iglesia tiene esa misión de ir por los perdidos, tiene esa misión preciosa de orar por los perdidos, y no solamente de orar, sino de evangelizar a los perdidos. Ir por los perdidos para que los perdidos tengan la oportunidad de salvarse. Además de eso, la mujer tiene un especial tesoro en la iglesia, y tiene esa oportunidad especial de ser guiada por el Señor, para que sea, además de ser del Señor, de haber sido salva, porque también ha aceptado a nuestro Señor Jesucristo, ha recibido al Señor, también tiene esa oportunidad de ser santificada a través de la crianza, de la maternidad y de engendrar a sus hijos. Tiene esa oportunidad delante de Dios preciosa de presentarse delante de Dios de esa forma, y en fe, en amor y santidad, ser un especial tesoro en la iglesia, un especial testimonio precioso para el Señor, y para nosotros los varones, que aprendemos también mucho de ellas. Hermanos, eso es en el capítulo 2 lo que nos presenta Pablo a través de esta carta, el mensaje a Timoteo, para edificación de la iglesia en Éfeso y edificación de la iglesia en general. Damos gracias al Señor por su enseñanza. Señor, te damos gracias porque nos has permitido aprender un poquito más de tu palabra, aprender un poquito más de tu enseñanza, de tu palabra preciosa, Señor, que es vida, que es cortante, que penetra hasta lo más profundo, el alma, los pensamientos, Señor. Te damos gracias por esta oportunidad que nos has dado de conocer un poquito más. Y te damos toda la honra y toda la gloria a ti, mi Señor, pues porque has permitido que conozcamos un poquito más de ti, Señor. Bendito seas, te alabamos y te bendecimos. Le damos la honra y la gloria a ti, Señor. Amén y amén. Es darte gloria, Señor. Mi corazón